impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos abriendo nuestros corazones delante de ti, Señor, queriendo aprender de tu palabra, queriendo aprender del consejo de ella. Háblanos, direcciónanos, guíanos, permítenos, Señor, ser pastoreados, permítenos ser, Señor, enseñados y enseñables, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra dice que aquel que quiere hacer la voluntad tuya, sabe si la palabra es tuya, Señor. Y cómo, ¿verdad?, hemos de saber tu palabra, Señor amado, si no nos damos a la tarea de poder crecer en ella. Háblanos, intrúyenos, dirígenos para poder ser guiados y pastoreados sin que falte nada. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos entonces. Hemos estado hablando acerca de esta porción tan linda, hermanos. Es tan linda la palabra del Señor que hay tantas cosas que uno puede ir viendo, encontrando en la palabra que realmente a uno le impresiona. O sea, a mí me impresiona mucho, a manera muy personal, se lo converso, que la palabra traspasa los tiempos. ¿Se da cuenta usted que la palabra del Señor traspasa los tiempos? Que es tan contingente para nuestros hermanos del siglo anterior y para los hermanos que fueron de la iglesia primaria, y también va a ser contingente para los que vengan, si el Señor demorara un poquitito, ¿verdad?, en retornar por su iglesia novia, para los que vayan sumándose, ¿verdad?, esta jornada de la tierra del peregrinaje, que uno siempre encuentra que la palabra es presente y que la palabra es constante. Y uno se goza por eso, ¿verdad?, porque la palabra trae una norma y un consejo para tantos aspectos de nuestra vida sin dejar ninguno de ellos fuera. Entonces, a mí me da la idea que es muy importante entender que la iglesia que quiere participar del arrebatamiento, la iglesia que quiere participar de esta cita divina, llamémosla así, cita divina, nuestra reunión con Él, dice la Escritura, nuestra reunión con Él, nuestra episinagoge con Él en las nubes. Y eso también me da un ángulo de que si las nubes soportan esta reunión, es que la Biblia dice que las nubes sin agua son aquellos que no tienen doctrina. Y si el Señor viene en las nubes, quiere decir que los que tienen entendimiento de la doctrina son los que van a ver al Señor retornar. Y es en el arrebatamiento. Por eso es que es tan lindo poder ver que los que participan de una doctrina saludable se conectan con las nubes, y dice la Biblia que el Señor vendrá sobre las nubes y nuestra reunión será, ¿verdad?, con Él, episinagoge, en las nubes. Entonces yo me pongo a pensar, qué importante entonces tener sana doctrina, qué importante es tener una enseñanza correcta, no la enseñanza de un hombre, no la enseñanza de una denominación. Ya lo he venido repitiendo hace varias semanas y hace meses con los de doctrina del jueves. Es que la doctrina no es mía, la doctrina no es suya, la doctrina de nuestro Padre, de nuestro Señor, y Él la traspasa, ¿verdad?, a su pueblo, a su iglesia. Entonces, quien quiera hacer la voluntad del Señor debe, ¿verdad?, sumergirse en esa doctrina para poder entender y experimentar esta verdad que proviene del Señor. Tan linda verdad, tan hermosa verdad. David expresaba en uno de los salmos, y yo leo ese salmo, y cuando lo leo, yo digo, Señor, decía David, cómo yo quisiera tener toda, saber tanto de tu palabra, y tú la tienes toda, Señor. Y tú la tienes toda. Entonces, ¿cómo nosotros no rogar al Padre que nos brinde de su palabra sobre nuestra vida? Y disculpe que le hable, no me disculpe, a lo mejor usted escucha lo que yo le digo y usted dice, ¿cómo quisiera tener amor por la palabra? Y la verdad que el amor por la palabra nace de la comunión que nosotros debemos de tener con el Señor. Si nosotros tenemos comunión con Él, lo lógico es que disfrutemos entonces con su palabra. Es imposible que alguien se deleite con lo de Dios si no tiene comunión con Él. Muchas veces ocupan el párrafo del libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy en la puerta y llamo,
como un mensaje evangelístico. Y se puede tomar dentro de ciertos tintes de una manera evangelística, pero realmente es una palabra de exhortación y de corrección. La pregunta que deberá hacerse la iglesia, porque realmente no le está hablando ahí al perdido, sino que le está hablando a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La pregunta que nos salta ahí es ¿por qué la iglesia tiene al Señor afuera y no lo tiene adentro? Si abres la puerta, ¿por qué lo tenía afuera a puerta cerrada? Yo entraré a ti, porque lo tenía afuera. Cenaré contigo, es decir, que no estaba cenando, no tenía comunión con él. Y entraré a ti, cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, ¿verdad? Entonces, si oyeres mi voz y abriré la puerta, entonces ahí tampoco oían la voz. Entonces yo miro, hermanos, que hay muchos que tienen al Señor en las puertas, pero no lo tienen dentro. ¿Se acuerda el mendigo, que era un hombre salvo? Según, ¿verdad?, esta palabra de Lucas 16 del rico y Lázaro, pero nunca dice que es una parábola. Hay gente que le llama parábola, pero las parábolas no tienen nombres propios, no tienen nombres propios las parábolas. Esa es una historia verídica que quedó registrada para darnos luz acerca, ¿verdad?, de este manto que viene luego de esta partida de este escenario terrenal. Entonces dice que este hombre estaba sentado a las puertas de la casa de este rico, esperando limosnas de él. Tenía al Señor, ¿dónde? En la puerta. Mire el cojo de nacimiento. Él sabía todo lo de adentro, pero también sabía todo lo de afuera. ¿Pero dónde estaba? En las puertas. Hay mucha gente que se pone a dar consejos en las puertas, pero muchas veces quien da consejos en las puertas puede que no los dé de manera correcta. Entonces, Lot, siendo un hombre justo, entre comillas, hermanos amados, estaba en las puertas de Sodoma. ¿Pero por qué estás en las puertas de Sodoma? Ya estuvimos hablando en la mañana por qué estaba en las puertas de Sodoma. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos amados, que esta iglesia tenía al Señor afuera, no lo tenía adentro. Y dice, si alguno, aquí yo estoy a la puerta y llamo, está llamando. Si alguno oye mi voz, no la estaban oyendo, no estaban oyendo la voz. Y abre la puerta, lo tenían afuera. No oían y no le abrían la puerta. Y tampoco habían cenado. No oían, no le abrían la puerta y no habían cenado. Mire 3 características de esa iglesia que no andaba muy bien. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, ¿será que nosotros tenemos la puerta abierta para que el Señor entre? Como dice el Salmo 24, alzaos o puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Es decir, que si uno no se alza, si uno no se levanta como una puerta, ¿cómo va a entrar el Rey de Gloria? La Biblia dice, ¿verdad? Le dice a esta iglesia de Filadelfia, ¿verdad?, que el Señor le dio una puerta abierta. Y luego en el capítulo siguiente le dice, ven, sube acá, porque he puesto una puerta abierta para ti en los cielos. Entonces yo veo que los que van a tener una puerta abierta en el cielo son los que oyen la voz cuando dice, ven, sube acá, ven, sube acá. Entonces el mensaje para la iglesia, ¿verdad?, amada, la iglesia elegida, es que tienen que aprender acerca de los ascensos. ¿Qué cosas nos llevan en ascenso? ¿Qué cosas nos acercan más, hermanos, al cielo y nos despegan más de la tierra? Porque fíjese algo, aunque nosotros estamos en la tierra, hay escaleras que están en la base, en la tierra, pero que tocan el cielo. Y la Biblia dice que ángeles suben y ángeles bajan. Esa fue la revelación que dio Jacob. Y dijo, ¿qué lugar terrible es este? No es nada más ni nada menos que casa de Dios y puertas del cielo. Y fíjese que es lo mismo que le dice el Señor a Natanael. Cuando, hermanos amados, viene este amigo de Natanael y le dice, hemos encontrado al Cristo. Y este hombre, ¿verdad?, Natanael, dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque este hombre sabía la profecía bíblica que decía acerca de Nazaret, que era, hermanos amados, un lugar que no tenía mucha fama. Entonces el Señor viene y dice, no he visto hombre justo tanto como este en Israel. Pero le dice a Natanael, desde hoy verás los cielos abiertos, verás ángeles que suben y bajan. Entonces mire lo que es la revelación, que hay una escalera que nos conecta con el cielo, pero ¿en qué lugar? En la dimensión espiritual del reino. Jacob entró a una dimensión espiritual donde él se le reveló una conexión con el Padre de lo que estaba viendo, y él entendió, infirió, comprendió que era la casa de Dios un lugar terrible. Es que mucha gente no sabe que la casa de Dios se puede transformar en un lugar terrible, porque dice la Biblia que debemos aprender a conducirnos. La Biblia dice que Moisés fue fiel en toda su casa. Hay gente que es fiel en un ángulo, pero no en un ángulo en toda la casa. Entonces, qué importante es aprender fidelidad. La verdad que me estoy alargando mucho con esta introducción, entonces quiero ver otro principio
y ver cuántos alcanzo a desarrollar en este culto de la tarde con usted. Y quisiera partir con la iglesia elegida, la iglesia amada, la iglesia novia, la iglesia que participa de este arrebatamiento glorioso que tendrá su episinagoge en las nubes con el Señor. Es la iglesia que sabe darle contentamiento al Señor. ¡Wow! Hermanos amados, esto es impresionante. Esto es tremendamente impresionante. ¿Cómo podemos darle contentamiento al Señor? Lucas 11, verso 30. El ángel le dijo, no tengas miedo, elegida. No tengas miedo, amada de Dios, porque Dios está contento contigo. ¡Wow! ¡Qué palabra linda es esa! ¡Qué palabra linda es que Dios diga, yo estoy contento contigo! ¿Se acuerda de una canción que cantan, verdad, que hemos cantado nosotros? Que sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando vengo a postrarme delante de ti. Y yo encuentro impresionante esa canción desde el ángulo, hermanos amados, bíblico, de ver las facetas del acercamiento. Ay, es que le tengo una palabra que todavía no se la he compartido, ¿verdad? Que son los impedimentos del acercamiento, lo que nos impide acercarnos. Pero fíjese lo que veo yo en la palabra, cómo nos acercamos. Una María se acercó con sus lágrimas, se acercó con sus cabellos. Mire que Jacob se acercó a Isaac y se acercó con un beso, se acercó con un abrazo, se acercó con un toque. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nos acercamos? Entonces la verdad que es muy importante ver que ese nivel de acercamiento va a traer una dimensión de contentamiento. Y se acuerda usted cuando la palabra del Señor dice que el Señor vino, ¿verdad?, al Jordán para ser bautizado con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, dice, bueno, tú vienes a mí, yo debería ir a ti. Y Jesús le dice, es necesario que yo me bautice para que con esto se cumpla toda justicia. Y cuando se estaba bautizando Jesús en las aguas del Jordán, que representan la humillación, ¿verdad?, en esas aguas del Jordán representan la humillación. En el Antiguo Testamento el Jordán se abrió para poner piedras testimoniales, ¿verdad?, que es la figura, hermanos amados, impresionante de marcar un camino, como que de alguna forma era la visión que Dios nos estaba marcando de lo que iba a ocurrir años después con Jesús, que la piedra desechada por los hombres nuevamente entra en el Jordán como una piedra testimonial, la piedra llamada Jesús, piedra angular, piedra preciosa, piedra probada y piedra aprobada, dice la Escritura por el profeta Isaías, desechada por los hombres, pero piedra preciosa para nosotros. Entra esa piedra testimonial al Jordán. Y cuando esa piedra testimonial entra al Jordán ocurre algo, se abre el cielo. Ahora ve usted, hermanos, las cosas que abren el cielo. Sería otra palabra. ¿Qué cosas abren el cielo? ¿Y qué cosas cierran? Y abriré las ventanas de los cielos. Aquí se abrió las ventanas de los cielos. Hay párrafos que hablan, entonces te abriré las fuentes de los cielos. Hay cosas que abren los cielos y hay cosas que cierran los cielos. Por eso que es tan importante entender y comprender cuando el Padre da su voz y Él dice, este es mi hijo. Primero, hermano, paternidad presente con su hijo. Él conocía perfectamente a Jesús. Este es mi hijo, en quien tengo mi agrado. Otra versión dice, en quien tengo mi complacencia. Otra versión dice, este es mi hijo que hace lo que a mí me gusta. Este es mi hijo que hace lo que a mí me agrada. Este es mi hijo que me mantiene contento con su conducta. Ay, hermanos amados, ¿es tu oración mantener contento a papá? ¿Es tu oración mantener contento a su Señor? ¿Es tu oración, Señor, permíteme sacarte una sonrisa? Eso es antropomorfismo, ¿verdad? Darle atributos a Dios, ¿verdad? De lo que nosotros entendemos. Entonces, una sonrisa. Pero cuando nosotros vemos la sonrisa nuestra, nosotros expresamos una sonrisa cuando estamos alegres, cuando estamos contentos. Imagínese usted que usted tenga una conducta tan linda, tan preciosa, que le saque una sonrisa a su Señor y que diga, wow, estoy contento contigo.
y le abre el cielo y le diga, estoy contento contigo. ¿Ha sido esa tu oración? Como dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo 37, deleítate, deleítate. Mire, vamos al Salmo 37, porque ahora que se lo digo a usted, que se lo menciona usted, como que me da el deseo de poder leerlo con usted. Y espero que usted me acompañe. El Salmo 37, versículo, ¿verdad? 4. Bueno, ahí dice, verso 3, confía en el Señor y hace el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Cultiva la fidelidad. Hermanos amados, aquí me parece interesante. Eso es lo que está hablando. Y ahora dice la Escritura, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Óigame bien. Dice la Escritura en la Reina Valera 60, te apacentarás de la verdad. Pero la otra versión que leímos recién dice, cultivarás la fidelidad. Es decir, que aquel que cultiva la fidelidad se apacienta de la verdad. Qué interesante ver ese punto. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encuentra el deleite en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces el cristiano busca la prosperidad del malvado, o le molesta porque prospera el malvado y siente que es injusto porque el malvado prospera. Eso fue lo que pensó Asaf. Él dijo, bueno, yo veo que de balde está a servir a Dios, porque finalmente los malos reciben con creces, hacen lo malo y reciben con creces lo que quieren. Y yo me esfuerzo por agradarte y la verdad que no recibo todo el bien que ellos tienen. Y dice la Escritura que él dice, tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo que no comprendía, tan torpe era yo que no asimilaba el fin de ellos. Hermano, que era completamente diferente al fin nuestro. Ahora, cuando usted va a la palabra deleite del Salmo, ¿verdad? 37, versículo 4, curiosamente, hermanos amados, la Biblia a nosotros nos expresa un punto tan lindo a poder desarrollar. Y quiero que usted lo vaya conmigo a cotejar, a ver, porque yo le quiero mostrar esta palabra acerca del deleite. Y cuando yo veo esta palabra, a ver si esta versión me la entrega, dice, ser deleitoso, ser demasiado bien, ser delicado, estar acostumbrado a habitar en ese lugar. Mire, la palabra que ocupa aquí es anak, y la palabra anak significa ser suave, ser delicado, recrearse en ese lugar. Óigame bien, como quien dice, quien se deleita en el Señor, quien se deleita en el Señor es alguien que ha aprendido a recrearse, a pasar el tiempo en ese lugar. Es por eso que hay muchas cosas que se tienen que construir antes que llegue un deleite. Por eso que hay mucha gente que de repente batalla con la oración y dice, a mí me cuesta tanto orar, me cuesta tanto permanecer tiempo en la oración, tiempo con el Señor. Pero es que lo que pasa es que primero tienes que construir tus facetas de disciplina. Todas las cosas tienen un principio de costo hasta que logras pasar esa dimensión de resistencia y entras a la faceta del deleite. Cuando usted va primeramente a empezar a ejercitar su cuerpo, y cuando empieza a trotar el que no ha trotado nunca y empieza a trotar al principio, hermano, 10 minutos ya está destruido, ya no puede más, no ha alcanzado ni a correr, hermano, un kilómetro y ya está ahí, o 100 metros, 200 metros, está ahí batallando, hermano, 1 kilómetro es mucho, 100 metros, ya está batallando porque no tiene en su cuerpo todavía asimilado, pero está formando disciplina. Entonces empieza y luego al otro día y al otro día, y ya cuando pasa el tiempo, cuando ya pasa la barrera de la disciplina, entonces pues va corriendo ahí calidad, ya disfruta el trote, ya disfruta, ¿verdad?, ese avance. ¿Por qué? Porque ya encontró el deleite en lo que está haciendo.
Es como cuando usted va a la palabra y de repente la lee y de repente, ay, no entiendo nada, ya no voy a leer más. Y al otro día va y, ay, no entiendo nada, ya no voy a leer más. Pero persevere, 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 porque Dios le va a dar el deleite, le va a abrir las puertas de la palabra y le va a dar el deleite en ella. Y luego, ¿verdad? El Señor va a darle la revelación. Y por eso que usted tiene que entender esto. Usted está en una casa donde hay revelación de la palabra. Y si usted lo ruega a Dios, el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el Dios le dará abundantemente, conforme lo que pueda recibir. Entonces miren lo que estaba ocurriendo con esta mujer. Amada, elegida, Dios está contento contigo. Dios está contento contigo. La pregunta que yo le hago, ¿usted siente que tiene contento al Señor? ¿Usted siente que tiene contento al Señor con usted? ¿Usted siente que ya está en el deleite de Él? ¿Se deleita en su presencia? ¿Se deleita estando delante de Él en oración? ¿Encuentra ese punto de comunicación con Él? A lo mejor antes lo tenías. ¿Será que es tiempo de recuperar la oración? ¿Será que algo rompió tu nivel de comunión y todavía estás batallando y no quieres recuperarlo? ¿Te cuesta recuperarlo? Imagínate que si Dios fuese así con nosotros, que nosotros intentáramos buscarle y Él dijera, estoy enojado contigo, no te voy a oír, no te voy a escuchar, no, y usted dale hablándole, dale hablando, y Él, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. ¿Se imagina que Dios fuera así? Gracias a Dios, gracias a Él, gracias Señor, que dice la Biblia que Él no cambia y que Él es fiel. Y que su fidelidad, hermanos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, gracias a Dios por eso, por su fidelidad. Entonces usted viene a Él y cuando dice la Biblia, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y cuando uno se vuelve, ya el Señor está vuelto ahí, esperando. Y hay alguien que tiene que oír esta palabra en esta noche. Dios te está esperando. Dios te está esperando. Dios te está esperando en el lugar donde solías estar. Dios te está esperando en el lugar donde solías encontrarte con Él. Dios se deleitaba en tu oración. Dios se deleitaba en tu ruego, en tu súplica. No te enojes con Él. No hagas gallitos con Dios porque vas a perder. No pienses que Dios se está perdiendo con tu molestia, con tu enojo. El único que está perdiendo eres tú. Dios sigue siendo Dios. Entonces nosotros no podemos, hermanos amados, romper el ciclo de deleite. ¿Por qué? Porque Dios ahí en el deleite empieza a ministrar. Yo digo, wow, qué lindo sería entender y llegar al punto de decir, Señor, sé que te estoy agradando. Qué importante es querer agradar a Dios. Los que agradan. El rey Ezequiel dijo, recuerda que he hecho las cosas que te agradan. Recuérdate que he sido una persona que ha buscado agradarte. Esta mujer había agradado a Dios. Por algo había agradado a Dios. Esta mujer tenía muchas características. Ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, yo quiero que tú trabajes conmigo de la forma en que tú quieres trabajar conmigo. Así sea que me duela. Hermanos amados, es que esta verdad es tremenda. ¿Podrá alguien hacer ese ejercicio de amor? El Señor Jesucristo dijo, yo quisiera pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Yo quiero agradarte a ti. Que sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando vengo a postrarme delante de ti. Que cuando venga el tiempo de oración, acercamiento, papá, esté ahí, ya tengo este tiempo de conversar con mi hijo. Y cuando el Señor te esté escuchando, y que ahí derrames tus lágrimas, y que ahí le digas, aquí estoy. Cuando voy yo a la oración, le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí vengo a orar con mi corazón dispuesto, Señor. Estos son mis pensamientos. Estos son, Señor, lo que siento. Así tengo pena, tengo alegría, Señor. Me siento alegre. Siento que me falta en este momento, no sé, fe. Siento que necesito buscar más de ti, Señor. Señor, perdóname si te he ofendido en algo. Ya y mi deseo es agradarte, Señor. Mi deseo es traer contentamiento, Señor.
Mi deseo, Señor, es que tú te alegres conmigo. Mira que Dios se dio a la tarea de mandar gente a la casa de Cornelio porque había hecho algo bien, porque había dado limosnas, porque tenía un corazón, hermano, para con Dios, y Dios lo miró con amor. Mira, aquellos que Dios mira con amor es aquellos que buscan hacer de acuerdo a su bondad, y hay gente que hace de acuerdo a la voluntad de Dios y no sabe. Por eso la Biblia también habla en el libro de Romanos que hay gente que hace las obras de la ley sin saber que está cumpliendo las obras de la ley. Qué terrible es ver gente que está agradando a Dios sin darse cuenta que está agradando a Dios, porque en su conciencia está viviendo como si viviera la palabra. A esas personas, yo digo, lo único que le falta es aceptar a Jesucristo. A veces yo me encuentro con personas y yo digo, wow, lo único que le falta a esta persona es ser cristiana, porque tienen un corazón tan dulce, tienen un corazón tan amable, tan dispuesto, tan generoso, tienen un corazón tan puro, tan limpio. Y uno dice, qué lindo sería tenerte en el caminar del Evangelio. Y yo le he dicho a esas personas, oh, qué lindo, ¿sabe qué? Pensaba que usted era hija del Señor. Y le empiezo a hablar y le muestro, hay un camino más excelente, hay un camino más hermoso para ti. Entonces yo quiero trasladarte este principio en este momento, es decir, ¿Dios está contento contigo? ¿Dios estará contento con lo que tú estás haciendo? ¿Estará contento Dios con tu forma de obrar? ¿Estará contento Dios con tu forma de laborar? ¿Estará contento Dios con tu forma de proceder, con tu forma de pensar? ¿Estará contento Dios? Porque la Biblia dice que Él conoce nuestro corazón, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce nuestras obras. Y la Biblia dice, yo conozco tus obras. Hermano, no va a pensar que aunque usted y yo no lo mire, aunque usted no lo mire nadie de los que usted piensa que debe rendirle algo de cuenta, usted no lo esté mirando a nadie, tus caminos están delante del Señor. Y la Biblia dice, yo conozco tus obras. ¿Qué será? ¿Qué cosa tremenda es esta? Que Dios conozca nuestras obras. Que Dios conoce cómo te comportas en tu casa, que Dios conoce cómo te comportas con tus hijos, que Dios conoce cómo te comportas en tu trabajo, y a lo mejor tu justicia delante de los hombres es un trapo de inmundicia delante de Dios, porque Dios te conoce. Entonces, ¿cuál sería el anhelo? Buscar contentar el corazón del Padre. Hermanos amados, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús alegró tanto el corazón de papá? Porque Él vivió en su palabra. Hermanos amados, Él tenía todo, pero Él se despojó de todo por poder alegrar el corazón de papá. ¿A quién enviaré? Dice la palabra profética suspendida en las regiones celestiales que ve Isaías. Y Isaías escribe esa profecía y dice que se oyó una voz, he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y se oye una respuesta, heme aquí, envíame a mí. Si alguien agradó al Padre fue Jesús. Él se despojó de su gloria, Él se despojó de sus comodidades celestiales, por decirlo de alguna manera. Él estaba con la gloria antes de la fundación del mundo. Él lo dice en San Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice en Filipenses que siendo igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que pudiese aferrarse, sino que se despojó de todo aquello a fin de hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se vació, se despojó. La Biblia dice en Hebreos que aunque era hijo, fue sujetado a padecimiento, y Él agradó. Él agradó en el peregrinaje, Él agradó en el nacimiento, Él agradó en el bautismo, Él agradó en su juventud, Él agradó en su niñez, Él agradó en su ministerio. Y cuando Él fue a la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo, Padre, hecho está, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿quién de nosotros pudiese acuñarse este desafío de poder buscar agradar a Dios?
poder buscar agradar al Señor en nuestro comportamiento matrimonial, en nuestro comportamiento familiar, en nuestro comportamiento laboral, en nuestro comportamiento estudiantil, en nuestro comportamiento con amistades, en nuestro comportamiento solos, hermano, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, poder agradar a Dios, que cuando te sientas seducido, decir, no, Señor, no voy a ceder a esta tentación, que cuando tengas una conversación inapropiada con alguien, diga, no puedo conversar esto porque quiero agradarte a ti. Cuando te entre una imagen que puede contaminar tu mente, tu corazón, tu espíritu, decir, Señor, no voy a ceder hasta esta tentación. Yo recuerdo una canción que era muy antigua de Miguel Casina, creo que se llamaba. Él decía, de pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que yo no iba a ganar. Y cuando uno escucha esa canción antigua, no recuerdo muy bien la letra, y que había una canción donde este era un cristiano que estaba batallando por querer agradar a Dios, y él pensó que iba a perder, pero nunca aquel que busca agradar a Dios perderá una batalla. Porque cuando ese hombre se mira débil, pero se está esforzando y Dios ve que se esfuerza, entonces Dios le da la fuerza al cansado, levanta las manos del afligido, levanta las manos del que está abatido, porque ese hombre, esa mujer tiene el deseo de poder agradar a Dios. Esta mujer no era una mujer especial para los ojos de los hombres, sin embargo era una mujer especial a los ojos de Dios. Dios la tenía observada. Dios conoció el vientre de su madre, Dios conoció su niñez, su desarrollo, su juventud y su crecimiento. Sabía que esta mujer podía llenar el perfil de poder cargar, hermanos, en su vientre, hermanos, el regalo, el recurso más grande de una humanidad, que es Jesucristo. Entonces esa mujer se dio a la tarea de agradar a Dios. En este día, hermanos amados, vengo a decirte que la iglesia elegida, que la iglesia amada por Dios es la iglesia que busca alegrar al Señor. ¿Está contento Dios contigo? ¿Está contento el Padre contigo? ¿Te estás preocupando de ir a la palabra? Porque alguien dice, ¿cómo quiero agradar a Dios? Piensa como Él piensa. Vive como Él quiere que tú vivas. Actúa como Él espera que tú actúes. Trata de amar, esfuérzate por amar lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece. Entonces comenzarás a entrar en un sendero de agradar, el sendero de los que agradan a Dios, el sendero de los que contentan a Dios, el sendero de los que buscan agradar a Dios. Dice la Escritura que Enoc recibió el testimonio de haber agradado a Dios y fue arrebatado. Entonces los que agradan a Dios, hermano, participan de la recompensa del arrebatamiento. Es que no es lo mismo que Dios camine contigo a que tú quieras caminar con Dios. Hay mucha gente que está pensando que Dios camina con él. Y es verdad, Dios en su misericordia observa tu camino y está ahí al pendiente, está esperando que tú te vuelvas a Él hasta que cambie el escenario y tú digas, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero agradarte a ti. Quiero cumplir tus sueños. Quiero cumplir tu propósito en mí. Quiero que tu propósito se cumpla en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Escúcheme bien, Dios tiene sueños, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos para ti. Y no hay nada más terrible que tener éxito en aquello que Dios no quiere que tú hagas. Entonces hay mucha gente que el éxito que el sistema le ha entregado lo ha apartado completamente del propósito. Le aseguro que hay mucha gente que está en el sistema que es completamente necesaria en el reino, pero no lo sabe. O si lo sabe, se alejó, se apartó. Y no ha invertido tiempo en lo del reino, no ha invertido tiempo en lo de Dios, no ha invertido tiempo. Hay jóvenes que son muy talentosos, yo conozco varios jovencitos que son excelentes para cantar, excelentes para tocar instrumentos, pero están tan intoxicados del sistema que no ven lo que tienen en Dios, que no ven la grandeza de lo que Dios le entregó. Están llenos de lodo, están llenos de hermanos amados, comiendo de las algarrobas. Y hermanos amados, y la algarroba, hermanos amados, es figura del cuerno pequeño, porque la palabra griega es kerem, y la palabra griega kerem es cuerno pequeño. Se están alimentando de la doctrina del anticristo. Hermano, en la provincia lejana que es el humanismo, se alimentan de la doctrina del anticristo. Las algarrobas.
Entonces, óigame bien, hay jovencitos que están lejos del Señor y no van a agradar a Dios. No van a agradar a Dios. Otro que no agrada a Dios, el que retrocede. La Biblia dice, si retrocediere, no agradaré al que ama mi alma. Entonces, nunca una persona que retrocede va a agradar al Señor. No somos de los que retrocedemos para perdición, dice su palabra, sino de los que avanzamos para salvación. Entonces la pregunta es, ¿quieres agradar al Señor? ¿Quieres darle contentamiento al Señor? Hermanos amados, y aquí entro a otro punto para poder compartirte en esta noche y poder de alguna manera enseñarte a meditar en la palabra. Miren lo que dice la Escritura acá, en este versículo de Marcos capítulo 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¡Ay, hermanos amados! 7 demonios. Yo cuando leo este párrafo bíblico digo, esta mujer estaba muy mal. Sí, hermanos amados, usted ha aprendido por la palabra del Señor que los espíritus inmundos traen influencia. Los demonios buscan venganza. Y los ángeles caídos ministran rebelión, anarquía. Es por eso, hermanos amados, que todas las naciones tienen principados. Todas las naciones tienen principados. Todas las naciones, hermanos, operan con principados. Operan también con influencias de potestades, de huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Pero todas las naciones tienen principado. Miguel es el principado, el príncipe de Israel, de parte del Señor. Pero mire qué tremendo es esto. También hay principado de las tinieblas. Se recuerda, el príncipe de Persia se ha opuesto a mí. Y mire qué interesante es esa ruta. Porque aún en la ruta de la seda de los reyes del oriente, tienen que pasar por China, van a descender donde está Irán, y luego, ¿verdad?, está Irak, y luego está Siria, y luego está Israel. Y ahí usted se da cuenta que Israel está acá. Más arriba, en el lado costado izquierdo, arriba está Rusia y está Turquía. Hermanos amados, y mire qué tremendo. Por acá abajo están los árabes, los Emiratos Árabes. Y qué importante es poder ver. Y en el costado, ¿verdad?, de Israel, también tiene toda la tierra de Palestina. Y ahí está la frontera de Gaza, y está más allá alto, hermanos amados, por el río Éufrates o el Tigris, está los altos del Golán, que es la puerta, hermanos amados, para poder entrar a ese lugar, al río Éufrates, para que se seque, y ahí se va a dar la batalla de Armagedón. Bueno, lo interesante de esto, que me fue para otro punto de hablarle un poquitito, me metí en escatología, es que mire que el príncipe de Persia estaba ahí, y el príncipe de Persia se oponía al príncipe de, hermanos amados, de Israel. Estaban batallando, estaban luchando. Entonces, mire qué tremendo es esta figura. Porque todas las naciones tienen principados. Entonces, ¿cuál será el principado que opera sobre Chile, sobre Argentina, sobre Sudamérica, sobre Centroamérica, sobre Norteamérica, sobre Europa? ¿Cuáles son los principados que están operando, que están, hermanos, desarrollando, hermanos, un movimiento, hermanos amados, espiritual, que está, hermanos amados, oculto a los ojos de los naturales, pero que está abierto a los ojos del Espíritu? Por eso es que el tiempo final tiene que ser un tiempo donde hayan atalayas, donde hayan, hermanos, en la voz de los atalayas. La Biblia habla, hermanos amados, que los falsos atalayas van a vivir con la sangre de aquellos que no advirtieron. Y la Biblia habla que el atalaya, cuando alza la voz, hermanos amados, entonces será responsable aquel que escucha la voz y no hace nada. La Biblia dice, hermanos amados, en 1 Corintios 14, que cuando la trompeta suene incierta, ¿quién se preparará para el día de la batalla? Hermanos amados, los ministros no pueden tener una voz ambigua. No pueden tener una voz poco entendible. Tienen que tener una voz clara para el tiempo final. Esos son los hijos de Isaacar, los que entienden los tiempos. Entonces esta mujer, María Magdalena, le habían sacado 7 demonios. Y si los ángeles caídos ministran rebelión y anarquía, lo que ocurre, hermanos amados, en muchas naciones,
y los espíritus inmundos ministran influencias de inmundicia y los demonios buscan venganza porque fueron desencarnados, hermanos, perdieron cuerpos y fueron juzgados, entonces estos demonios buscan destruir cuerpos. Hermano, un demonio en un cuerpo puede generar una tremenda destrucción. Imagínense 7 que le sacaron a esta mujer. Entonces, hermanos amados, qué interesante poder ver que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primero a María Magdalena. Permítame poder decirle, Jesús se le apareció a la que fue liberada. Entonces, hermanos amados, la pregunta sería, una iglesia con ataduras, una iglesia con ligaduras de impiedad, una iglesia con cadenas, una iglesia endemoniada, una iglesia, hermanos amados, que está encadenada, hermanos, a las puertas del infierno, ¿podrá ver al Señor? Difícilmente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero si yo cargo mi corazón de adulterio, cargo mi corazón de mentira, de robo, de engaño, cargo mi corazón de guerra, de pasiones, de pleitos, de contiendas, lo que estoy haciendo, me estoy encegueciendo, mi corazón se está encalleciendo, se está endureciendo, tengo un corazón encallecido, hermanos amados, lleno de callos, duro, rígido. Entonces, ¿cómo voy a poder ver al Señor? Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Es un cántico que nosotros, hermanos amados, cantamos. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero agradar a Dios, pero quiero verle. Y la Biblia dice, sin santidad nadie le verá. Entonces, para el arrebatamiento tiene que haber gente consagrada, hermanos amados. Y qué importante es entender esto. Quien no se consagre para Dios no podrá servir a Dios. Porque, hermanos amados, la consagración es tan importante para el servicio. Y la Biblia dice que si yo me purifico, seré un vaso de honra para las manos del Señor. Entonces la pregunta sería, en el tiempo final, ¿hay gente que necesita ser liberada? Por supuesto que sí. Y hay gente que no piensa, no cree en la liberación. ¿Es por qué? Porque traen el humanismo, hermanos amados, traen el humanismo del mundo, lo traen a la iglesia. Y estoy, hermano amado, claramente convencido que la iglesia tiene que entender que el cristianismo es distinto al humanismo y que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y que, hermanos amados, el reino de Dios opera en predicación, enseñanza, liberación y sanidad, y que el reino de las tinieblas, hermanos amados, cuando los atalayas callan, hermanos amados, están contentos. ¿Por qué? Porque Satanás se encripta, hermanos amados, se oculta en la ignorancia de los hombres. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué las naciones buscan vanidades? ¿Por qué las naciones dicen queremos quitar las cuerdas de Dios de nosotros? Porque no queremos que Él nos guíe. Porque hay una influencia operante en ellos, pero no saben. Las naciones enteras tienen la influencia de la iniquidad sobre ellas y no saben. Pero los que son hijos del Señor, los que han abrazado la cruz de Cristo, los que han recibido al Espíritu Santo, han pasado de muerte a vida y le tienen que decir al Señor, Señor, corta mis cadenas. Este es el proceso de libertad. Cuando uno está, hermanos, lejos del Señor, un natural está en su sepulcro. Y la Biblia dice que Él nos sacó de nuestros sepulcros. Y que Él nos sacó de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Y el Señor nos sacó del sepulcro. Primera estación, sepulcro. Y cuando el Señor nos saca del sepulcro, nosotros nos vemos inmediatamente en una cárcel. Pastor, ¿cómo es esto? Se lo explico. Cuando Lázaro salió del sepulcro, ¿cómo salió? Salió vendado, atado de pies, de manos y con un sudario. Y le dice el Señor, desatad a Lázaro. Entonces, cuando nosotros salimos del sepulcro, nuestros ojos se abren y venimos a la verdad de Cristo, comenzamos a ver todas nuestras ataduras. Mientras más cerca estés de Cristo, más claro se te van a hacer las cosas que tienes que cambiar. Hay mucha gente que no logra comprender sus propios errores porque no se acerca a la luz. Porque la luz en las tinieblas resplandece.
Hermanos amados, es muy importante entender, me mantengo lejos de papá, difícilmente voy a poder ver mis errores, pero mientras más me acerco a la luz, esa luz, hermano, va a comenzar a evidenciar las manchas, va a comenzar a evidenciar las cadenas, las ataduras, los traumas, las cosas que están mal. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo me acerco más y más a la palabra, me doy cuenta que mucho más me falta. Me doy cuenta que tengo muchas cosas que mejorar, que cambiar, que potenciar. Me doy cuenta que me falta aún por agradar completamente. Y ahí vamos, y ahí nos esforzamos. Entonces, yo digo, hay gente que dice, no, yo estoy bien, estoy listo, hermano. Yo digo, hermanos, estamos en este camino. Y debemos esforzarnos por peregrinar, por agradar, por buscar más del Señor. La iglesia, hermanos amada, la iglesia elegida, es una iglesia que busca que el Señor le ayude a ser libre de sus ataduras. Entonces la pregunta sería, ¿quieres que Dios vaya cortando cadenas sobre ti? ¿Quieres que Dios vaya cortando ataduras? El primer principio que te puedo decir con relación a esto es que Dios no libera a nadie que tolera lo que está viviendo. La tolerancia, hermanos amados, a cosas que Dios no tolera, hermanos amados, es terrible. Veo que tienes a esta mujer Jezabel que tú toleras. Hermanos amados, entonces, ¿Dios te hará libre de lo que tú toleras? ¿Cuál fue el pecado? ¿O cuál es la influencia de los medo-persas, del reino? ¿Cuál era la característica del imperio medo-persa? Era la tolerancia. La tolerancia. Una vez yo hice un mensaje acerca de la tolerancia. Yo le dije a los hermanos, mire, la gente es intolerante. Aquí voy a ministrar mi corazón. Yo de repente veo, el hermano tanto hace un grupo para mantener informado su grupo de trabajo, todo lo demás y listo. Que los varones, que las mujeres, que los coros, que danza, que servidores, servidoras, que video, que sonido, intercesión y evangelismo y teatro y ya no sé, los niños y maestros y ya todos los grupos que hay, hermanos en la iglesia. Y de repente el hermano dice, hola hermanos, y otro le contesta, hola hermano, mucho ruido, me salgo del grupo. Póngalo en silencio. Hermano, intolerante. No es que me molesta tener muchos grupos, no es que me molesta tanto que hablan, no es que me molesta tanto que escriben. Y yo me pregunto, ¿y por qué tolera el pecado en su vida? ¿Y no debiera ser intolerante con el pecado? No puedo vivir con este pecado, voy a dejarlo. Y a veces somos intolerantes con cosas que realmente no nos generan ningún tipo de daño, pero toleramos las cosas que son más nocivas en nuestra vida. Entonces pongámonos de acuerdo. Entonces se da cuenta que hay mucha gente que tolera lo malo y cuela al mosquito y deja pasar el camello. Eso es lo que le enseñó el Señor hermano, confrontando a los fariseos y escribas. Le digo, ustedes son unos religiosos, colan el mosquito y dejan pasar el camello. Es decir, se ponen a ser intolerantes con las cosas que realmente, hermanos amados, son completamente pequeñas y hacen vista gorda de cosas que son más graves. Grave sería, hermanos amados, tener un lenguaje soez siendo hijo de Dios. Grave sería estar en relaciones inapropiadas estando casado. Grave sería tener pensamientos, hermano, y conductas inmorales siendo un soltero que está profanando su santidad. Grave sería, hermano, robar. Grave sería mentir. Hay muchas cosas que son graves. Grave es no perdonar, tener odio. Muchas cosas de esas son graves. Entonces la pregunta sería, ¿debiéramos tolerarlas en nuestra vida? No, pero a veces somos intolerantes con cosas menores, hermano. Cosas menores no las toleramos y las cosas que son verdaderamente relevantes, ¡ay!, hacemos vista gorda. Grave sería hacernos amigos del mundo para constituirnos enemigos de Dios. Grave sería tener un pensamiento humanista en vez de tener un pensamiento basado en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, una iglesia elegida, una iglesia amada, es una iglesia que va a trabajar en sus ataduras. Pasó del sepulcro a la cárcel. Y cuando pasa de la cárcel, hermanos amados, empieza a trabajar en sus ataduras. Entra en la faceta de casa. Y en la faceta de casa, entonces comienza a entender lo que es estar sujeto a una autoridad. Sujeto, ¿verdad?, a un pastoreo.
sujeta a la enseñanza, sujeto al crecimiento. Y eso lo habilita para pasar a la cuarta estación, templo. Donde el que tiene templo, su habitación se transformó en templo. Ese tiene altar, ese tiene devoción, ese tiene responsabilidad. Porque el sacerdote sabía cuál era su responsabilidad diaria. Sabía el cuidado sobre sus vestiduras, sabía el oficio que tenía que hacer, sabía los rociamientos que tenían que estar, sabía cómo se trabajaba el pan, cómo se trabajaba la luz, cómo se limpiaba el altar de bronce, cómo se cuidaba el agua, cómo se examinaban las ofrendas. Sabía, era responsable para entrar a la quinta estación, palacio. Hermanos amados, entonces son estaciones del cristiano: sepulcro, cárcel, casa, templo y palacio. Hermanos amados, ¿cuánta gente usted conoció en la Biblia, leyendo en la Biblia, que experimentó liberación? ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Lo liberaron. ¿Se acuerda Saúl, endemoniado? Hermanos amados, ¿se acuerda al que fue liberado y fue endemoniado, Gadareno? Ese tenía, hermanos amados, Gadara, toda convulsionada, le tenía miedo. Pero vino Cristo y lo liberó. Mira, esta mujer, 7 demonios tenía y el Señor la liberó. Hermanos, ¿se acuerda cuando Jesús vio a esta mujer en Lucas 13 que estaba con un espíritu de enfermedad y sacó el espíritu de enfermedad? ¿Se acuerda cuando estaba este hombre endemoniado con un espíritu sordo y mudo y el Señor lo echó fuera? ¿Se acuerda cuántos milagros de liberación? Hermano, el porcentaje de guerra espiritual que se vivió en el tiempo de Jesucristo en su peregrinaje fue extraordinario. Hermanos amados, hacer vista gorda del mundo espiritual es ser completamente ignorante de la dimensión espiritual que está operando. Estamos viviendo en un mundo espiritual y tu vida es una vida. No hay una vida secular, ni una vida espiritual, no, hay una vida. O eres natural, o eres carnal, o eres espiritual, pero es una vida. Tienes que ser espiritual. No solamente en el templo, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, con tus amistades, porque eres espiritual. Hermanos amados, entonces no podemos andar en 2 aguas, en 2 ríos. Entonces roguémosle al Señor: Señor, corta mis ataduras. Señor, corta mis cadenas. Señor, hazme libre, Señor. Yo ruego que venga esa libertad sobre mi vida. Ruego que venga esa libertad sobre mi corazón. Quiero poder, Señor, agradarte para que estés contento conmigo. Y quiero rogar por esa tremenda libertad en mi vida. Ven, Señor, y corta estas cadenas. Ven, Señor, y corta estas ataduras. Ven, Señor, y líbrame de mis ataduras, Señor, de estas cadenas que me atan, que me atormentan, Señor, y que me atan. A lo mejor tienes vicios, a lo mejor tienes adicciones, a lo mejor tienes pensamientos inapropiados, a lo mejor tienes un mal carácter, a lo mejor tienes odio, resentimiento, a lo mejor tienes traumas, tantas cosas, pero viniste a Cristo. Viniste a Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya viniste a Cristo. ¿Decides vivir en tu pasado o vas a trabajar porque tu vida cristiana se vuelva una vida abundante en Él? ¿O vives una vida de Egipto? ¿O vives una vida de desierto sin sujetarte a las normas? Entonces, ¿cómo vas a llegar a tu Canaán? Entonces, esas son las 3 L. Las 3 L. Número 1, liberación. Número 2, libre. Número 3, libertad. Para llegar a la estación de libertad, tienes que aprender a vivir libre. Pero ese vivir libre es bajo la jurisdicción de la potestad del Padre en el desierto, cuando te sujetas a los principios del reino. Él te sacó de Egipto, pero te entrega normas, te entrega principios. Él se preocupa de ti, pero te pide que tú te dediques a agradarle a Él. Y hay mucha gente que quiere solamente los beneficios. Hay gente que quiere solamente los beneficios de Dios. Quiere que Dios le bendiga su casa. Quiere que Dios le dé trabajo. Quiere que Dios le ayude en sus proyectos. Quiere que Dios le ayude a cambiar su casa, a cambiar su auto, que le dé vacaciones, que le cuide todo lo que tiene, que le dé vestimenta, que le conceda con creces sus deseos. Pero a ellos no le importan 3 pepinos lo que Dios quiere. Déjate de tener a Dios como tu empleado que quieres que haga lo que tú quieres. Dios no tiene ninguna obligación de hacer lo que tú quieres. Déjate de tener a Dios como tu empleado.
Hay ministros que le dan órdenes a Dios. Hermano, por favor, si Dios no es mi empleado. Por eso que hay gente que está empecinada en que Dios, hermano, realice lo que ellos quieren. Y cuando Dios le dice no, se enojan. Dios no es bueno. Dios no me ama. Dios no me quiere. Si un no también es una respuesta, ¿usted le dice siempre sí a sus hijos? No. Hay momentos que usted le dice a su hijo, no, hijo, no está bien. No, hijo, no te doy permiso. ¿Y quiere decir que usted no ama a su hijo? ¿Quiere decir que no ama a su hija? Pero no tengamos el pensamiento humanista de pensar que Dios es el mentolatum para solucionar mis crisis existenciales. Hermanos amados, por favor, adentrémonos en su palabra, adentrémonos en el lavamiento de su palabra, busquemos más del Señor en oración, en su palabra, en su consejo, busquemos agradar a Dios. Y cada vez tú te vas a dar cuenta que el entendimiento, que la revelación, que la claridad va a venir sobre tu vida. En la medida que más te acercas a la luz más revela tus imperfecciones y más te va a mostrar dónde tienes que trabajar. Y va a llegar un momento, hermanos amados, que serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso pienso y creo, no, más bien lo veo en la Biblia, lo veo en la palabra del Señor, que, hermanos amados, tenemos que cambiar este juego de roles. Dios, el esclavo de una iglesia que busca que cumpla con creces sus deseos, y esta iglesia no quiere ser formada, esta iglesia no quiere ser probada, esta iglesia no quiere ser purificada, esta iglesia no se quiere consagrar, esta iglesia no quiere vivir en santidad, esta iglesia quiere que Dios le dé todo lo que quiere en la tierra, pero no quiere cumplir. Y mire, y ese es el gran pensamiento que tiene mucha gente. Quiere vivir de los beneficios, pero no quiere tener responsabilidades. Hermanos amados, y ese es el pensamiento de mucha gente. Ahora, quiero decirte algo, una verdad. Vivir en Cristo es gozar de muchos beneficios, pero también es vivir con responsabilidades. ¿Te has preocupado de pensar si la manera de pensar que tú tienes agrada a Dios? Si la forma de actuar que tú tienes agrada a Dios, o buscas agradar a todos, o eres alimentado por la doctrina del sistema y no te dejas alimentar por la doctrina de la palabra. La pregunta va a ser, ¿qué va a prevalecer más en ti? ¿Lo humanista o lo espiritual? ¿Qué va a prevalecer más en ti? ¿La mentalidad humana? Que esa es querem, que esa es la provincia lejana, donde el alimento es el humanismo. Por eso se vive perdidamente y se malgastan los recursos del reino y lo de Dios. ¿O quieres vivir? ¿Por qué digo querem? Y digo esto porque querem significa cuerno pequeño. Y ese es el adoctrinamiento del anticristo. Entonces viene por otra parte, ¿te alimentas de lo de Dios? ¿Te alimentas de la doctrina de Dios para poder agradarle a Él? Hermano, es otro rollo. Hermano, y es posible. Daniel agradó a Dios en Babilonia. Moisés agradó a Dios en Egipto. Hermanos amados, muchos, hermanos, Nehemías, Esdras, agradaron a Dios con asirios. Hermanos amados, y hubo gente en el Imperio Romano que agradó a Dios en Roma. Hermano, entonces no me venga usted, hay gente que agradó de Dios en muchos lugares de la Biblia, agradaron a Dios y estaban, hermano, en un ambiente nocivo, pero ellos querían agradar a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Él te liberte? Entonces la pregunta que hace el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Y ahí estaba Bartimeo, y ahí estaba el leproso, y ahí estaba el paralítico, y Dios ahí obrando. Pero siempre yo pienso que Dios mira el corazón, y a veces el corazón dicta mucho del resultado final. Dicta mucho el resultado final. Una cosa es la soberanía de Dios, y muchas veces Dios evalúa nuestros corazones. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿en mi corazón? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Mi relación con Dios es circunstancial? Porque hay gente que tiene una relación con Dios circunstancial. Es decir, mientras Dios le concede con creces todo lo que ellos quieren, es un Dios espectacular. Pero esperemos que nunca ocurra nada
y negativo, porque hasta ahí no me llegó a ser un Dios bueno. Entonces no hay una revelación profunda de Dios. Dios, hermano amado, es nuestro Señor. Lograremos entender plenamente las profundidades de Dios. Mire, yo creo que hay muchas cosas que se nos van a revelar cuando ya estemos delante de Él. Pero cada día que se acerque ese día, más revelación, más revelación, más revelación, más revelación viene a nuestra vida y a nuestro corazón. Bueno, oremos al Señor. Padre, oro por esta palabra ministrada en esta noche, rogando, Señor, que venga un tiempo de buscar agradarte y buscar también ser libre de todas nuestras ataduras, Señor. Ayúdanos a caminar en ese camino de perfeccionamiento. La iglesia elegida, la iglesia amada, es una iglesia que se da al tiempo de poder agradar y ser libre, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo y a tu iglesia a caminar en ese principio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.